Soy Daniel Feierstein, soy investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El eje de mi trabajo de investigación son un análisis comparado de las prácticas genocidas y estoy aquí en la Universidad de Cuyo para dictar un seminario de doctorado en relación al análisis sociológico, jurídico, histórico de los procesos genocidas en términos globales y en la Argentina en particular. Uno podría decir que en términos globales, uno de los mayores aportes de todo lo que se llama el campo de los estudios sobre genocidio ha sido poder abandonar la visión más banal que tiende a pensar al genocidio solamente como un momento de horror, podríamos decir excluido de la lógica histórica, y transformar a las prácticas genocidas en un objeto de estudio específico, en un objeto de análisis, para poder comprenderlas como una tecnología de poder, para entender que el genocidio no es la expresión de la maldad, sino la decisión de transformar la identidad de un pueblo a través del terror, lo cual implica una lógica de pensarlo como una tecnología de poder y por lo tanto una tecnología de poder que puede ser estudiada. En el caso argentino ha habido mucha riqueza, sobre todo en la posibilidad, ha sido uno de los pocos casos en los cuales los genocidas pudieron ser llevados a juicio por los propios tribunales nacionales, respetando prácticamente el conjunto de las garantías procesales y en un contexto de no tener limitaciones. Esto es que no ha sido un proceso simbólico como los juicios de Nuremberg, por ejemplo, sino que se ha propuesto juzgar y castigar al conjunto de responsables del genocidio argentino. Y por otro lado, uno podría decir que este proceso ha tenido una riqueza y una profundidad muy especial también en los modos de calificar esos hechos y en poder aprovechar la experiencia del proceso de juzgamiento para producir una reflexión colectiva sobre el pasado, que también es un hecho muy específico y que no necesariamente se encontró en otros procesos de juzgamiento. Una de las características de convertir al genocidio en un objeto de estudio es pensar que el genocidio es un proceso. Esto significa que el genocidio no es meramente el momento del aniquilamiento, sino todo un proceso de construcción que hace viable esa posibilidad del aniquilamiento y también toda una serie de consecuencias posteriores que son los que busca la tecnología de poder, que es transformar la identidad del pueblo en el cual se abate el terror. Y por lo tanto, esto implica que cualquier proceso de análisis, de estudio y de intento de elaboración de las experiencias que implica un genocidio no puede centrarse ni en el periodo concreto del aniquilamiento, ni en un periodo político concreto como el caso de la dictadura militar, sino que ese proceso comienza antes, sus condiciones de posibilidad empiezan a construirse mucho antes y es toda una discusión plantear, bueno, cuándo uno ubica el inicio de ese proceso. Yo creo que hay un momento emblemático en el golpe de 1955, como un quiebre de ciertos usos de la violencia y luego un proceso de acumulación durante la década del 60 y 70, y por otro lado tampoco un genocidio termina con el aniquilamiento, porque si pensamos que un genocidio es una tecnología de poder que busca destruir la identidad de un pueblo, el aniquilamiento es el medio para destruir la identidad, pero los procesos de destrucción de la identidad requieren incluir las formas de representación de ese aniquilamiento. Esto es cómo la sociedad se explica lo que le pasó. Y por lo tanto esto que yo tiendo a llamar realización simbólica del genocidio es un proceso que continúa varias décadas después del genocidio. Entonces, varias décadas después del propio proceso de aniquilamiento, el genocidio sigue produciendo sus efectos en las formas de representación de ese genocidio que va construyendo la sociedad que vivió el terror. A ver, el último libro que publiqué, que es un libro del año pasado, el 2018, tiene por título Los dos demonios recargados. Y la idea es poder analizar justamente cómo se fueron desarrollando las representaciones del genocidio en la Argentina y qué nuevos desafíos comienzan a aparecer en la última década. ¿Sí? Y en ese sentido es importante entender varias cuestiones
en relación a esas representaciones, porque una característica del caso argentino, que es muy única de la Argentina, es que esos procesos de representación a lo largo de 30 años tendieron a ser cada vez, podríamos decir, más confrontativos con respecto a la posibilidad de realizar simbólicamente los objetivos del genocidio. O sea, cada representación que la sociedad se fue dando de lo que fue ocurriendo tendía a cuestionar cada vez más la implementación del genocidio. La primera que surge ya en los últimos años de la dictadura es precisamente la teoría de los dos demonios. Y la teoría de los dos demonios lo que planteaba y por lo que se volvió tan popular tenía que ver con la posibilidad de excluir al conjunto de la sociedad de la representación del pasado. La idea de que dos demonios se enfrentaron entre sí, uno serían las organizaciones insurgentes de carácter armado y otro sería el aparato de las fuerzas militares, de las fuerzas de seguridad, lo que hacía era poner a la gran mayoría de la población afuera del conflicto. Y en este sentido fue tan efectiva como forma de representación, pero hay que recordar que cuando aparece hacia finales de la dictadura y comienzos de los años 80, buscaba confrontar con una representación que era mucho más problemática que la teoría de los dos demonios, que era la idea de una guerra sucia, la idea de que había habido militares que salvaron a la nación de la amenaza terrorista. Y entonces para enfrentar esa mirada es que apareció esto que luego mencionamos como los dos demonios, que era equiparar la violencia represiva a lo que se consideraba que había sido la violencia de las organizaciones insurgentes. Ahora, la sociedad argentina pudo superar estas representaciones y a mediados de los 90, sobre todo con la irrupción de los hijos de desaparecidos y de una segunda generación en la política argentina, empezó a poner en cuestión esta idea de la equiparación entre dos violencias que eran absolutamente diferentes, llamarlas con el mismo concepto y sobre todo empezó a cuestionar esta agenización del conjunto social con respecto al conflicto. Y entonces comenzaron iniciativas muy interesantes de recuperación de la identidad de quienes habían sido los desaparecidos, de recuperación de sus prácticas de militancia, de recuperación de los proyectos de igualdad o de distribución de la riqueza que se habían planteado para la Argentina. Y en este sentido se vive un momento muy interesante, podríamos decir desde mediados de los 90, con un fuerte momento en el 2001 y después a partir de la asunción del kirchnerismo. Lo que trato de desarrollar en el libro con la idea de los dos demonios recargados es que hacia el 2008-2009 comienzan a aparecer un conjunto de representaciones que por primera vez desde el fin de la dictadura intentan hacer retroceder a esta construcción de la memoria colectiva, ¿sí? Y justamente empiezan a reinstalar la idea de los dos demonios, pero yo la llamo recargada porque no es exactamente el planteo que se hacía en la versión original de los dos demonios. La versión original de los demonios buscaba igualar y excluir a la sociedad, pero el objetivo era confrontar con la idea de la guerra sucia y visibilizar la violencia represiva. Mientras que en esta vuelta recargada de los dos demonios, lo que se busca es demonizar a las organizaciones insurgentes, demonizar a la militancia que había sido recuperada a partir de mediados de los años 90, y plantear que ya se habló suficiente de la violencia represiva, pero es hora de abordar la situación de las víctimas negadas, de las víctimas olvidadas, que vendrían a ser las víctimas de lo que se tiende a llamar la violencia terrorista, de un modo incorrecto, porque las organizaciones insurgentes en la Argentina no fueron terroristas, y se busca como construir una empatía con estas nuevas víctimas. Entonces, lo que trato de analizar es cuál es el sentido de esto, cómo va ganando fuerza desde el 2008 en adelante, va cobrando mucho consenso, sobre todo hacia 2013, 2014, sobre todo con la participación de muchos grupos mediáticos, de muchas figuras, incluso que habían sido históricas en el campo de los derechos humanos, como Graciela Fernández Mejide, con la participación de periodistas que habían sido parte en su momento del campo progresista. Quizás uno de los más
notorio fue Jorge Lanata, con esta expresión de me tienen harto con la dictadura y planteando esta idea de que habría que revisar nuevas cuestiones. Y esto como que va cobrando toda una fuerza, y lo que trato de desarrollar en el libro también es, bueno, qué errores no forzados, yo lo llamo con la metáfora del tenis, errores no forzados, llevó a cabo el campo popular para facilitar, permitir la emergencia de estas representaciones y que pudieran instalarse con fuerza en el conjunto social. ¿Sí? Ahí señalo distintas cosas que por ahí sería largo desarrollar, pero entre otras el cuestionamiento a la generalización del término terrorismo de Estado, que es muy, podríamos decir que es muy ambiguo, es muy poco claro, termina introduciendo esta cuestión del terrorismo, termina introduciendo la cuestión de la dualidad, o en otro sentido la tendencia a cierta partidización de la representación del pasado y sobre todo del funcionamiento de los organismos de derechos humanos, que también terminó jugando muy negativamente, porque si había una conquista histórica desde el fin de la dictadura había sido la construcción del campo de los derechos humanos como una política de Estado, y que esto atravesaba transversalmente al conjunto de representaciones políticas en la Argentina. Y reducir esa construcción a un gobierno específico metió los consensos con respecto a las representaciones del pasado en la lógica de la grieta, en la lógica de la necesidad de tomar partido en función del alineamiento partidario, y creo que esto empobreció a la construcción política, sobre todo por esto, porque en la Argentina uno podría decir que hasta el año 2012, 2013, era muy difícil que en la Argentina, salvo sectores muy marginales, alguien asumiera el cuestionamiento al proceso de juzgamiento o que incluso reivindicara lógicas equivalentes a la teoría de los dos demonios. Y esto se comienza a ser posible, se comienza a ser popular a partir de introducir esa discusión en el campo de la grieta, introducir esa discusión en que determinadas representaciones del pasado, determinadas políticas de derechos humanos, la lógica de juzgamiento sería la decisión y el acompañamiento de un gobierno, y por lo tanto que cualquiera que está en contra de ese gobierno debiera por lo tanto renunciar a estas lógicas y comenzar a cuestionarlas. Y creo que bueno, estos son dos entre muchos elementos que trato de señalar de cómo muchos problemas del campo popular le abrieron la puerta a la posibilidad de que estas versiones recargadas de los dos demonios comiencen a conquistar espacio, y creo que es una disputa que se está desarrollando con mucha fuerza hoy. Si yo no creo que se hayan vuelto hegemónicas las versiones recargadas de los dos demonios, pero sí que disputan el sentido común, y que es una disputa que hoy está en juego, digamos, ¿no? Y un poco el objetivo del libro era alertar sobre estas cuestiones y pensar cómo enfrentar estas representaciones para impedir que hagan retroceder a la historia, ¿no? Sobre todo porque otra cuestión que señalo es que estas lógicas recargadas de los dos demonios no solamente buscan efectos en el pasado, sino que buscan relegitimar la represión en el presente. Y entonces esta es su mayor peligrosidad, ¿sí? O sea que no es un estudio histórico abstracto sobre cómo definimos lo que pasó, sino que buscar reconfigurar lo que pasó tiene el objetivo de transformar nuestra comprensión del presente y legitimar niveles de violencia contra la población que la sociedad argentina había establecido que no estaba dispuesta a tolerar nunca más. Yo creo que estas lógicas binarias de pensar en términos de excluir lo político de la comprensión del conflicto social justamente tiende a beneficiar siempre a las fracciones que están dispuestas a ejercer el poder represivo nuevamente. Y por eso digo que la discusión sobre el pasado nunca es una discusión sobre el pasado, ¿sí? Y hay una profunda intención de vincular la demonización de las organizaciones insurgentes de los años 70 con la existencia de organizaciones políticas hoy que cuestionan la injusticia y el orden existente hoy, más allá de que sus lógicas, sus formas de confrontación, sus estilos no tengan nada que ver. Demonizar y buscar excluir de la comprensión de lo social a las organizaciones de los 70 tiene el profundo objetivo
de demonizar y excluir a cualquier organización que hoy se proponga enfrentar cualquier hecho de injusticia en la Argentina contemporánea.